Bueno, en esta clase vamos a dar movimiento rectilíneo uniforme acelerado. En la clase anterior habíamos dado movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a tratar el caso en que aparece la aceleración cinemática. Aceleración. La aceleración es una magnitud física presente en muchos de los fenómenos que nos rodean en la vida diaria y representa el cambio de velocidad por unidad de tiempo en un cuerpo de una masa m cuando se le aplica una fuerza. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado significa que la velocidad varía proporcionalmente con respecto al tiempo. ¿eh? Por eso que es uniformemente acelerado. En el mismo periodo de tiempo aumenta la velocidad. También este movimiento se lo puede ver, o sea, al movimiento rectilíneo acelerado se lo puede ver en caída libre y movimiento rectilíneo retardado en la subida o tiro vertical. Pero acá la aceleración que interviene sería la aceleración de la gravedad. El movimiento rectilíneo uniforme es un tipo de movimiento frecuente en la naturaleza. Una bola que rueda por un plano inclinado o una piedra que cae al vacío de lo alto de un edificio son cuerpos que se mueven ganando velocidad con el tiempo de un modo aproximadamente uniforme, es decir, una aceleración constante. Movimiento uniforme acelerado quiere decir que en iguales espacios de tiempo adquiere iguales incrementos de velocidad. Para que ocurra este tipo de movimiento siempre actúa sobre el cuerpo una fuerza, que puede ser interior o exterior. En este movimiento la característica es que la velocidad es siempre variable, nunca es constante la velocidad. Y lo que sí es constante es la aceleración. Esa es la diferencia con el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Que en ese caso era la velocidad era constante. Y ahora acá es la aceleración constante. Entenderemos como aceleración a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. O sea, aceleración va a ser delta V sobre T. Delta V, ¿qué quiere decir? Que es la velocidad final menos la velocidad inicial en un tiempo determinado. Eso sería la aceleración. Y las ecuaciones que intervienen en el movimiento rectilíneo uniforme son las siguientes. Para calcular la velocidad final, se hace velocidad final, que es igual a velocidad inicial más a por t. Se lo designa como v sub f igual a v sub 0 más a por t, donde vf es la velocidad final que adquiere el móvil, v0 es la velocidad inicial con que venía, esta puede ser 0 si es que está en reposo, o tiene un valor si ya venía el movimiento y se le aplica recién ahí la aceleración. Y A es aceleración, se mide en metros sobre segundo al cuadrado, y T el tiempo en segundo. Para el cálculo de la aceleración, la fórmula es velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Es muy sencillo. Para el cálculo del tiempo, lo único que tenemos que hacer acá es un pasaje de términos. Como el tiempo está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando y la aceleración vendrá acá. Entonces, tiempo es velocidad final menos velocidad inicial dividido aceleración. Para el cálculo del espacio, o también denominado distancia, el espacio es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Esto es cuando un móvil va aumentando su velocidad. En el caso, un poquito más adelante vamos a ver, cuando es el caso de retardado, movimiento retardado, o que aplicamos el freno en un vehículo, acá en lugar de ser más, va a ser menos. Pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. En el caso del que el movimiento uniforme sea desacelerado o retardado, las ecuaciones son las siguientes. Varían el signo. Acá ya la velocidad final es velocidad inicial menos a por t. Ya no es cuando era acelerado, era más. Y como acá es desacelerado o retardado, es menos. ¿Por qué? Porque va a ir disminuyendo. ¿Dónde?
T es el tiempo en segundos, Bf la velocidad final, B0 la velocidad inicial y A es la aceleración. Siempre tienen que tener en cuenta las unidades. El tiempo va a ser en segundos, la velocidad en metros sobre segundo y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Para el cálculo de la aceleración acá, en lugar de ser velocidad final menos velocidad inicial, invertimos. ¿Por qué? Porque en este caso, como es desacelerado, la velocidad final va a ser mayor menos la velocidad final dividido el tiempo. A los fines de tema de signo nomás, porque si hacíamos al revés no iba a dar negativo, pero se entiende que las velocidades siempre son positivas porque tienen movimiento, pero el signo quiere decir si está frenado o está acelerado. Y para el cálculo del tiempo, también pasamos este acá y el acá, y quedaría que el tiempo es velocidad final, de velocidad inicial menos velocidad final, dividido la aceleración. Y para el cálculo del espacio, que también denominado distancia, sería espacio es velocidad inicial por tiempo, pero acá es lo que yo le decía, como acá, en lugar de ser más, es menos. Un medio de A por T cuadrado. A continuación veremos algunos gráficos del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Primero vamos a hacer el espacio en función del tiempo. Cuando nosotros hacemos el espacio o el recorrido en función del tiempo, como la ecuación tenía el tiempo al cuadrado, la del espacio, acá ya no nos da una recta, sino que empieza a darnos una parábola porque es una función cuadrática, fíjense. Ya no es una recta eso. Y ahora vemos la velocidad en función del tiempo, como la ecuación de velocidad es una función lineal porque t aparece a la primera potencia, la ecuación es siempre una recta. O sea, la velocidad en función del tiempo en el movimiento rectilíneo es una recta. Y por último vemos la aceleración en función del tiempo, como dijimos al principio, que la aceleración es constante, quiere decir que acá va a ser una recta paralela al eje X. Acá tengo aceleración y acá el tiempo. En el tiempo 1 va a tener esta aceleración, en el 2 va a tener esta, y se mantiene en constante. Y ahora vamos a ver algunos prácticos para que entendamos un poquito mejor. Ejemplo 1. Dice, un auto inicialmente viaja a 15 metros por segundo. Si recibe una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿qué tan lejos llegará al cabo de 30 segundos? ¿Cuál será su velocidad final en el mismo tiempo? Leyendo, nos damos cuenta que tenemos de datos que la velocidad inicial dice que viaja a 15 metros por segundo. También tenemos que la aceleración es 2 metros por segundo. Y después dice qué tan lejos llegará al cabo de 30 segundos. O sea, quiere decir que tenemos el tiempo 30 segundos. ¿Y qué tan lejos quiere decir el espacio? ¿Qué distancia? Debemos calcular. ¿Y cuál será su velocidad final? Quiere decir que lo que debemos determinar es el espacio y la velocidad final. Estos eran los datos que teníamos. Primero vamos a calcular el espacio. El espacio dijimos que era velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos valores. Tengo que espacio, la velocidad inicial es 15 metros por segundo, por 30 segundos, que es el tiempo, más un medio de la aceleración, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado, por 30 segundos al cuadrado, que es el tiempo. Operando matemáticamente, acá segundo con segundo se va, este segundo al cuadrado con este segundo cuadrado se va, este 30 elevado al cuadrado es 900 y acá. Así que acá me queda metro, acá también me queda metro, quiere decir que puedo sumar, por lo tanto E va a ser igual. 15 por 30 es 450, y de acá este 2 con este 2 se va, me queda 900. Sumando 450 más 900, 1350 metros. Quiere decir que en 30 segundos va a recorrer 1350 metros. Ahora vamos a calcular la velocidad final que adquiere el auto a los 30 segundos. La velocidad final dijimos que era velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad inicial es 15 metros.
por, por segundo más 2 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración, por el tiempo 30 segundos. Este segundo se va con este segundo al cuadrado, o sea, acá me quedan metros sobre segundo y acá metros. Quiere decir que puedo sumar 15. Si acá hago 2 por 30 me da 60, 60 más 15 me da 75. ¿Qué quiere decir? Respuesta: un auto que viaja con una velocidad inicial de 15 metros por segundo y luego de recibir una aceleración de 2 metros por segundo durante 30 segundos, recorrerá 1350 metros y llegará a una velocidad de 75 metros por segundo. Ahora vamos a ver un problema 2. Dice: un auto de Fórmula 1 parte del reposo. Al cabo de 10 segundos llega a una velocidad de 60 metros por segundo. Calcular su aceleración y qué distancia recorrerá en ese tiempo. Bueno, vemos los datos. ¿Qué tenemos? Tenemos la velocidad inicial, que es 0. ¿Por qué? Porque dice partiendo del reposo. Eso ya no está. Cuando dice que parte del reposo, ya la velocidad es 0. ¿Qué quiere decir? Que está parado el auto. Después que tenemos el cabo de 10 minutos. Tenemos un tiempo de 10 minutos. ¿Y qué más tenemos? Una velocidad de 60 metros por segundo. La velocidad. Llega a una velocidad de 60 metros por segundo. ¿Qué sería? Porque dice llega, por eso es velocidad final. ¿Qué tenemos que calcular? La aceleración y qué distancia recorrerá en ese tiempo. Calcular la aceleración y qué distancia recorrerá. Bueno, ya tenemos que calcular el espacio y la aceleración. Primero hallamos la aceleración. La aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La velocidad final es 60 metros sobre segundo. Metros por segundo. Menos la velocidad inicial 0. El tiempo es a los 10 segundos. Me dice que la aceleración dividido 60 dividido 10 es 6 metros sobre segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado porque acá tengo segundo y segundo. Ya tengo calculada la aceleración. Ahora me faltaría calcular la distancia. O el espacio, que también se lo llamo. Donde espacio es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazando valores, la velocidad inicial, recuerden que era 0 porque estaba en reposo. Por 10 pongo nomás los fines, porque este término se anula, más un medio de 6 metros por segundo, que es la aceleración, por 10 segundos al cuadrado, que es el tiempo. Operando matemáticamente, acá me da 0 más un medio de 6 por 100. Pues acá tengo 100, porque 10 por 10 es 100. Este segundo al cuadrado con este se va, y me queda metro. Entonces, hago 6 dividido 2, 3 por 100, 300 metros. Respuesta: la aceleración es de 10 metros por segundo al cuadrado y el espacio que recorre en esos 10 segundos es de 300 metros. Fíjense lo que recorre en 10 segundos un auto de Fórmula 1. Ahora vamos al ejemplo 3. Dice: un automóvil viaja a 108 kilómetros por hora. Aplica los frenos. O sea que ya no estoy en un movimiento acelerado, sino estoy en un movimiento retardado, porque se aplica los frenos. Con una desaceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es: ¿en qué tiempo se detiene y cuántos metros recorrió desde que se accionó los frenos? Entonces, ¿qué tengo? La velocidad inicial va yendo a 108 kilómetros por hora. Luego se aplican los frenos. Tengo una aceleración de 10 metros por segundo. La velocidad final es 0. ¿Por qué? Porque queremos saber hasta cuándo se detiene, en qué tiempo se detiene. O sea, estamos hablando de que el auto quede quieto. Entonces la velocidad final en ese momento va a ser 0. Eso es lo que hay que analizar bien en los problemas. Sacar bien los datos. Y por último tenemos, dice, ¿en qué tiempo se detiene? O sea, tenemos que calcular el tiempo. ¿Y qué espacio recorrió? ¿Cuántos metros recorrió desde que accionó los frenos? ¿Cuántos metros y qué espacio? Bueno, si analizamos también acá tengo que la velocidad está en kilómetros por hora y la aceleración en metros por segundo. Eso es tenemos que debemos igualar las dos unidades, que estén en la misma.
Es por eso que pasamos la velocidad inicial, la pasamos, en lugar de que esté en kilómetros por hora, la vamos a dejar el metro sobre segundo. Para eso hay un método muy sencillo, una forma sencilla, que yo siempre la pongo en práctica y creo que es muy sencilla, por eso les explico. Fíjense, yo tengo que V0 es 108 kilómetros por hora. Como yo quiero que desaparezca el kilómetro, sí, y que me aparezca el metro, entonces nosotros sabemos que si a cualquier número lo multiplicamos y lo dividimos por el mismo número, por ejemplo, 5 por 4 dividido 4 es lo mismo, entonces acá yo tengo, como yo quiero que desaparezca el kilómetro que tengo ya en el numerador, pongo 1 kilómetro acá, abajo. Ya con esto yo sé que voy a poder simplificar. Pero 1 kilómetro es lo mismo que 1000 metros. Como yo estoy necesitando metros arriba, entonces pongo, y multiplicar por 1000 metros o por 1 kilómetro, estoy multiplicando por la misma cantidad. Ya con esto ya estaría simplificando el kilómetro. Ahora yo necesito que desaparezca la hora. Yo tengo hora acá. Entonces, como tengo en el denominador, pongo una hora en el numerador. Pero una hora que es igual, como yo necesito. Si necesitaba minutos, iba a poner 60 minutos. Pero como necesito segundos, pongo 3600 segundos. Una hora es lo mismo que 3600 segundos. Quiere decir que estoy multiplicando y dividiendo por el mismo número. Con eso simplifico las horas, simplifico los kilómetros y que me quedan metros por segundo, que es lo que yo quería. Ahora hago la operación que queda indicada. 108 por 1000 dividido 3600 me da 30 metros por segundo. Con eso yo tengo que la velocidad inicial expresada el metro por segundo. Y ahora calculamos el tiempo de frenado. El tiempo, en este caso, como es desacelerado, era velocidad inicial menos velocidad final sobre la aceleración. La velocidad inicial es 30, que es la que acabamos de hallar. Los 108 lo llevamos, 108 km por hora lo llevamos a 30 metros por segundo. Menos 0, que es la velocidad final, porque ya está detenido, dividido la aceleración, que es 10 metros sobre segundo, dividido 30 dividido 10, me da 3 segundos. Con eso, ahora calculo el espacio, y el espacio es velocidad inicial por tiempo, menos, acá en este caso, como es desacelerado, 1/2 de a por t al cuadrado. Reemplazamos, digo que el espacio es, la velocidad inicial es 30 metros por segundo, por los 3 segundos que recién hallamos, menos 1/2 de la aceleración por el tiempo. El tiempo es 3, entonces 3 al cuadrado. Este segundo al cuadrado con este se va, y me queda metros sobre segundo, y este segundo se va también con este segundo, y me queda metro y metro. Entonces, en la primera parte acá, 30 por 3, 90 metros. Menos, si hago 10 dividido 2, me da 5. Y acá 3 al cuadrado es 9. 5 por 9, 45. Entonces es igual a 90 metros menos 45 metros, que da igual a 45 metros. Quiere decir que en los 3 segundos desde que se aplicó el freno, recorrió 45 metros. Eso hay que tener en cuenta cuando uno viaja yendo a 108 kilómetros. Esto es más o menos real, los valores que yo le di. Fíjense, se tarda 45 metros para detener el auto. Respuesta, el tiempo que tarda en detenerse es de 3 segundos y el espacio que recorre en esos 3 segundos es de 45 metros. Bueno, eso es todo por hoy, así que si les gustó, espero que pongan me gusta y si no, hagan sus comentarios para ir mejorando en las próximas. Hasta la próxima clase.